¿Acaso el líder de la vida decidió que la vida es mejor lejos de la justicia colombiana? A hoy, tripulación de Gus en tu mente. Bienvenidos a El Sarcasmo de la Noticia, donde navegamos entre mareas turbulentas para destapar las verdades que el poder intenta ahogar. Asegúrense bien a la mesa, porque al final de este recorrido revelaremos la verdadera razón por la que el exguerrillero Gustavo Petro le exige al Senado que lo deje huir del país por un año entero, precisamente cuando las arcas están vacías y Colombia clama ayuda tras el devastador terremoto. Ponámonos en contexto, camaradas. Tras el escándalo de los audios de corrupción y los desfalcos monumentales en la unidad de gestión del riesgo, el mandatario facilitó la misteriosa huida de su exmujer, Verónica Alcocer, quien terminó en Suecia tras viajar camuflada en el avión presidencial rumbo a Cuba. ¡Qué conveniente coincidencia! Una cosa que les quería comentar hoy lunes. Vieron que la mujer de Petro se escapó y se fue a Suiza. Y después que dejó de ser primera dama de Colombia, ahora es primera lesbiana de Suiza. Ahora está con una mujer en Suiza. Eso es un chiste. Petro, que era tan maravilloso en la cama, según él, la mujer lo dejó por una mujer. Bueno, por una mujer no. Por una suiza que es así, es como un vikingo en un cuerpo de mujer. Es una cosa que el tomboy se encontró. El tomboy más fuerte de toda Suiza. Esto es un chiste, Ale. De verdad. De verdad. Llegó a Suiza. Se escapó de Colombia en el avión presidencial con Petro, se fue a La Habana. Cuando Petro fue a Cuba, se la llevó escondida en el avión sin declararla ni nada. Y de ahí, de La Habana, voló en Aeroflot para Europa. ¿Vale? Así se fue prófuga, porque ella está sancionada. Ella, donde quiera, en ninguna línea comercial puede montar, está reportada. Petro la sacó de Colombia en ese viaje a Cuba inservible que tú dices, ¿para qué fue? A eso fue. Ahora, con el país en máxima alerta, cientos de personas afectadas y muertos por un devastador terremoto en el suroccidente, Gustavo Petro radica una carta formal pidiendo permiso para ausentarse de Colombia durante 365 días, disfrazando su salida bajo el pretexto de compromisos académicos, políticos y personales. Por favor. Un año fuera, justo en el periodo donde la Constitución le exige quedarse para responder ante las investigaciones penales y la rendición de cuentas. ¿Acaso pretende que el Senado actúe como su cómplice de fuga? ¿O le asusta que la justicia del tío Sam le caiga encima como una plomada al fondo del mar? 165 días, por lo menos, que corresponden a un año. Ese es el tiempo, Mateo, buenas tardes, que está pidiendo el expresidente Gustavo Petro al Senado para salir de Colombia. Ha dicho o dijo antes de dejar la presidencia que él iba a ser el jefe de la oposición, que iba a estar al frente de ese tema, pero no sé si esto significa que de pronto cambió de opinión o si va a ejercer esa oposición desde fuera de Colombia. Exactamente, Silvia, él había dicho dos cosas antes de dejar la presidencia. La primera era que iba a tomarse un periodo de vacaciones, que iba a descansar por estos 4 años que estuvo en el gobierno, que necesitaba, digamos, algún tiempo de descanso y que posteriormente iba a asumir la presidencia del Pacto Histórico, que esa fue una propuesta que le hizo Iván Cepeda y que muchos líderes de esa colectividad ven con buenos ojos. Pues en las últimas horas llegó a la Secretaría General del Senado una carta del expresidente Gustavo Petro, en la que pide salir del país por un año. Dice que va a atender asuntos de carácter académico y político, entre otros. Señala textualmente en esta carta: en cumplimiento con el artículo 196 de la Constitución, de dar permiso durante la vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como presidente de la República. Explica entonces el exmandatario que este permiso sería durante
todo el año que viene. Es importante recordar que durante el año siguiente a la terminación de su mandato, quien haya ocupado la presidencia debe pedir permiso al Senado para poder salir del país. Esta carta pues tendrá que ser sometida a consideración de la plenaria del Senado en las próximas sesiones para su aprobación. Aseguran los análisis que no hay un solo peso para atender las emergencias del desastre sísmico. Claro, si se gastaron los recursos de la nación y dejaron la olla raspada, ¿cómo no va a querer salir volando antes de que la bomba les explote en las manos? Es fascinante ver a quienes predicaban morir por la patria, buscar refugio en el extranjero en el primer segundo de tormenta. Dejan el barco hundiéndose, la tripulación en ruinas, y ellos piden paseos personales con inmunidad diplomática. ¡Qué valentía tan sublime! Estábamos en la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, que usted le hacía un llamado a la Fiscalía para que interrogue a Gustavo Petro con el tema del asesinato de su hijo, que le ha hecho muchas hipótesis y demás. Hay una noticia hoy, y es que él pide al Congreso salir del país un año, pidiéndole permiso al Congreso para esa posibilidad. ¿Usted cómo analiza ese tipo de peticiones del expresidente? Pues es posible que Petro esté buscando esconderos a Petro, porque sentirá que algo le va a pasar y que él es el único que sabe qué tantas fechorías hizo. Yo recuerdo a Miguel cuando le decía: presidente Petro, Colombia ya le perdonó a usted una vez sus crímenes, pero no se los vamos a perdonar por segunda vez. Más temprano que tarde estará ante la justicia colombiana y ante la justicia internacional. Petro sabe quién mató a Miguel. Petro sabía que a Miguel le iban a matar. La Fiscalía debe interrogar a Petro. Díganme, Petro llamando una carta pidiendo al Senado que le autorice salir del país. Y solo se demoró un día hábil después de dejar el poder. ¿Pero por qué necesita pedir permiso? Se lo explico rápidamente. Resulta que nuestra Constitución le prohíbe a cualquier expresidente salir del país después de un año de dejar el poder. La razón de esto es preventiva. Por un lado busca asegurar la rendición de cuentas y por otro asegurar que respondan por cualquier investigación penal o disciplinaria. Porque en otro país puede pedir asilo para no cumplir eventuales condenas que profiera la justicia colombiana. Por eso es que el presidente debe acudir al Senado y decirle: oye, quiero salir del país, ¿me das permiso? Y el Senado se reúne y por mayoría tiene que autorizarle esa salida del país. Cosa que la veo muy difícil para Petro, por las siguientes 3 razones. Primero, esta carta que envió al Senado de la República es muy general y abstracta. No puede decir simplemente: oigan, me quiero ir y ya. Tiene que decir con exactitud para dónde va, cuándo va, qué va a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, contra Petro hay muchas investigaciones penales y disciplinarias actualmente. Así que no es tan fácil que le den un permiso teniendo en cuenta estos antecedentes. Y tercero, quizás lo más grave, Petro no tiene mayorías en el Senado. Así que aunque van a debatir, etcétera, en una eventual votación, es evidente que no le van a dar permiso para salir del país. ¿Qué opina usted? La respuesta a nuestro interrogante es más que evidente. Este no es un viaje académico, es una estrategia de escape, planificada desde que facilitó la salida de su expareja para eludir los procesos por corrupción. Ahora les pregunto a ustedes, tripulantes de este mar, ¿permitirá el Senado que Gustavo Petro huya cobardemente de la justicia? ¿O creen que las autoridades deben amarrarlo al muelle para que responda por cada peso desfalcado? Déjenme su opinión bien picante en los comentarios. Si este sarcasmo noticioso les encendió la chispa, compartan este video con todo el mundo y activen la campanita para que el algoritmo no esconda la verdad. Visiten nuestra página de Facebook para ver el informe y la información completa. El enlace directo lo tienen abajo, en la descripción. Se despide este pirata de las noticias. Nos vemos en la próxima marejada de verdades. ¡Zarpamos!